Hacemos contacto a esta hora con el doctor César Ulloa, analista político, para hablar sobre la ruta que le queda al gobierno. En pocos instantes nos juntaremos también a este panel al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para saber cuál es el rumbo que tomará el gobierno. Ya hemos visto algunos de los cambios durante este día, a 2 días de haber perdido la consulta popular y referéndum, pero cuál es el mensaje que se lee entre líneas por parte del gobierno. Les preguntamos de inmediato. Doctor Ulloa, con usted estamos ya conectados. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto. Un cordial saludo a la audiencia. Y yo diría que el conde de Lampedusa sigue viviendo, porque cuando todo cambia y nada cambia, se produce una suerte de gato pardismo. Me da la sensación que los anuncios que hace el gobierno distraen, pero no resuelven lo que en estricto sentido la población manifestó en las urnas cuando 6 de cada 10 ecuatorianos habilitados le dijeron al gobierno que están en desacuerdo con las medidas que ha tomado durante estos 2 años de administración en el mandato que le corresponde. Ahora, hemos visto los cambios y precisamente un poco es lo que nos lleva a la reflexión. No hay caras nuevas, hay solo una especie de reciclaje. Bueno, yo diría que incluso el presidente incumple su palabra, porque cuando él ganó la segunda vuelta electoral, uno de sus anuncios, que fue bastante contundente, era la promesa de revisar la conformación de su gabinete. Ha pasado el tiempo, el gabinete no tiene una configuración distinta, y lo que nosotros vemos ahí puede ser el resultado de 3 cosas. La una, indudablemente de falta de generosidad y de ampliar la posibilidad de que otras personas con experticias distintas ocupen esos cargos. La segunda, probablemente de inseguridad o está muy cercado en su círculo. Y la tercera, que parecería que hay todavía ausencia de un planteamiento de país a mediano y largo plazo. Creo que esas 3 características se puede observar de cara a lo que ha significado estos enroques, mover ministros, hacer algunos anuncios sorpresivos. Pero en definitiva, el gobierno sabrá de aquí a un tiempo si esas decisiones le pasaron o no factura en términos de gobernabilidad y de los resultados que la gente espera, yo diría a cortísimo plazo. O si esas decisiones implican también que el gobierno toma algún tipo de rumbo, y sobre eso vamos precisamente a consultarle en este momento. Ya se ha conectado con nosotros el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos iniciado esta conversación planteando los cambios que se han hecho públicos hoy día, una vez que se conocieron los resultados de la consulta popular y esta reacción del gobierno. ¿Cómo leerla? ¿Cuál es la lectura que tenemos sobre lo que ha decidido hoy el presidente Noboa? Mauricio, bienvenido nuevamente. Fausto, buenas noches, un saludo para ti, para la audiencia de Notimundo, un gusto compartir el espacio con César. Y mira que la ciudadanía da mensajes, más aún cuando tiene la posibilidad de hacerlo activando un mecanismo de democracia directa como el del día domingo. La responsabilidad de los políticos, no únicamente de quienes están en el poder, es de saber leer esos mensajes, analizarlos y actuar en función de lo que la ciudadanía demanda. En este momento me atrevo a decir que ni el un lado ni el otro parecen haber comprendido el mensaje que la ciudadanía dio el día domingo, porque ante una pregunta como la que estamos viendo en pantalla, ¿qué ruta le queda al gobierno? Yo te digo, una enorme oportunidad de hacer bien las cosas para corregir aquello que le puede haber llevado a tener un traspié electoral el pasado domingo. Pero lo que voy a poner un ejemplo, y te voy a poner solo un ejemplo muy concreto de hace pocos meses. Hubo una elección, recordarás tú, en Argentina, a la interna, una elección local, que la perdió el presidente Milei. Y salieron a decir, eso es del acabose, el modelo, qué terrible, es un voto rechazo contra las políticas de Milei. Evaluó el resultado, vio la oportunidad, trazó una ruta y ganó las elecciones del 26 de octubre, ¿no? Entonces acá lo que se necesita es madurez, sensatez, para poder tener incluso capacidad de autocrítica y trazar esa hoja de ruta que, para algunos creo, hoy está más clara que nunca. Pero tiempo es quizá lo que menos hay, y de ahí un poco la pregunta es, César, esta reacción, que si bien es
bastante rápida, digamos, en términos de los resultados dados el día domingo. No obstante, tiempo es lo que menos tiene un gobierno cuando ya restan 3 años y medio para gobernar, el recién estar pensando en plantearse una ruta. ¿Es posible, César? Bueno, es posible en la medida que exista voluntad política, pero a mí me da la sensación que se ha reemplazado los golpes de efecto cuando deberían ser golpes de reflexión y una toma de decisiones distinta. Yo aquí concuerdo con lo que dice Mauricio en el sentido de que el resultado fue contundente en términos de que la gente le manifestó que no está de acuerdo con las decisiones que se toman. Y eso significa que no basta desde una mirada bastante abstracta, institucionalista, y pensar que las instituciones se manejan solas o que las normas bajo un criterio caminan y se dan vida por sí mismas, ¿no? Las instituciones merecen liderazgo. Las instituciones necesitan personas con cierta destreza, experticia, con conocimiento, pero también con algo que es importante, y creo que la gente dijo en las votaciones, parecería que hay una sensación de falta de sensibilidad social en el gobierno. Y cuando no se ha configurado un plan de estas características, lo más probable que se hubiese esperado es que una de las rectificaciones era una configuración de gabinete distinta. Por ejemplo, no hay un equilibrio regional. Yo no veo a gentes o a personas que puedan venir de la sierra, no veo gente de otros sectores, no veo gente de la academia. Bueno, a excepción de la ministra que ahora ha sido nombrada de Educación, pero yo creo que no se mira la diversidad, no se mira la distinción, la diferencia, y una de las maneras de dar un mensaje adecuado es en la conformación del gabinete. Pero no, y creo que no es un gabinete que se ajusta a lo que el país requiere. Pero ¿no será quizá que quiere dar ese mensaje, por ejemplo, con el anuncio que se ha hecho de quien iría al Ministerio de Gobierno, Álvaro Rosero? Bueno, yo creo que Álvaro Rosero se estrena en la política desde la gestión pública, porque el hecho de hacer editorialismo es de hacer política partidista, es decir, él ha tomado posición política desde un medio de comunicación haciendo opinión pública. Otra cosa distinta es hacer política ya administrando los recursos del Estado en una cartera de alta sensibilidad que requiere ser un bypass con la Asamblea Nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, con sociedad civil y con distintos sectores. Habrá que ver al radiodifusor, ¿no es cierto?, Álvaro Rosero, cómo le va en estos meses y cómo encara precisamente una tensión que comienza ya a advertirse en la Asamblea, porque las distintas fuerzas y probablemente las fuerzas que estaban respaldando al gobierno se la pensarán si continuar o no votando en las distintas iniciativas que tiene el Ejecutivo. Mauricio, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el gobierno en esta selección de los nuevos cuadros? Hemos dado lectura al inicio del noticiero, por ejemplo, quienes de alguna forma solo cambian, hacen esta suerte de enroques: Aida Rovira, Harold Urano, la vicepresidenta María José Pinto, que se haría cargo del Ministerio de Salud, y otros nombres que no suenan. Hemos mencionado también el de Álvaro Rosero para el Ministerio de Gobierno. Y un poco lo que se ha cuestionado es si es que para este cargo hay realmente un expertise o esa conexión necesaria para un Ministerio de Gobierno. Mira, el Ministerio de Gobierno, Fausto, y tú lo conoces mejor que nadie, es clave que se ponga en manos de una persona que sepa tender puentes, no solo con los propios para autoconvencerse de lo que se cree, sino con los que están del otro lado. Un ministro de gobierno tiene que además tener la apertura multisectorial para hacer que el sector privado, la sociedad civil, la academia, la ciudadanía en general confluya para llevar adelante acciones de gobernabilidad. Un ministro de gobierno no está para negociar votos en la Asamblea, aunque efectivamente lo hace. Un ministro de gobierno no está para otro tipo de acciones reñidas con la política tradicional. Así es que creo que esas acciones demandan capacidad de diálogo, capacidad de respeto y de tolerancia, y sobre todo capacidad, te digo, hasta en alguna medida emocional, para que no te gane la calentura de la cabeza y termines perdiéndola por X y Z cosas, ¿no? Yo espero que la designación del señor Rosero al Ministerio de Gobierno obedezca a esas características positivas y que veamos más bien a alguien que en acción
empiece a tender puentes con los sectores, independientemente de las simpatías o antipatías que haya manifestado en sus cuentas de redes sociales, que sepa sentarse con todos los sectores, incluido el suyo propio, el de los medios de comunicación, sabiendo que aún hay medios independientes que hacen su trabajo y que investigan al gobierno, y tantas otras cosas que están en el camino. Yo prefiero ser positivo y pensar lo mejor del nuevo gabinete, que sus primeras acciones, independientemente de si son personas que se estrenan u otras que están viniendo y yendo de un cargo a otro, estén enfocadas en gestión pública, gestión política y asegurarle al país resultados. Pero es posible los resultados, César, cuando desde un inicio no reconocemos el revés, no reconocemos la derrota, no reconocemos que la ciudadanía ha dado un mensaje de cambios, de una necesidad que está insatisfecha. Yo creo que si se reitera en el error, es decir, en la misma manera como se ha conducido la comunicación política, indudablemente van a haber tropiezos. Probablemente la designación del nuevo ministro de gobierno sea pensada en el sentido de tender puentes comunicativos distintos. Ojalá resulte de esa manera. Sin embargo, yo creería que al gobierno, cuando no le va bien en las elecciones, me refiero cuando no se produjo una sola vuelta electoral, y ahora de manera bastante similar, cuando no gana las elecciones, se provoca estos silencios, estas ausencias, estos mensajes de Twitter, cuando yo creo que debería haber estatura emocional, inteligencia política, pero sobre todo también alguna dosis de humildad. Yo creo que la democracia tiene una característica extraordinaria, y es la capacidad de reinvención que se tiene en elecciones, en el periodo, y que probablemente es el espacio que solo, o a veces de los desaciertos, se logra unos mejores resultados hacia adelante. Creo que el gobierno ya tiene 2 años, vamos ya a los 2 años, y creo que este tercero que viene debería darnos otras luces. Solo para poner una estadística, han pasado por el Ministerio de Gobierno 6 titulares, 6 personas durante 2 años. Eso quiere decir que hay mucha volatilidad, no sé si desconfianza, falta de oficio, o probablemente se está en una suerte de error acierto todo el tiempo. Creo que lo que se viene al gobierno, que es casi un periodo entero, es un espacio para que se tienda puentes. Creo que al gobierno le ha faltado mucho diálogo con la sociedad civil, le ha faltado mucho incluso empatía con los medios de comunicación. Creo que se ha focalizado a ciertos sectores, no se ha mirado con amplitud el Ecuador, y creo que es una oportunidad precisamente de demostrarnos a quienes de alguna manera miramos con cierta distancia estos nombramientos, que el gobierno tuvo el acierto de poner a estas personas por ciertas características que tendrán que refrendarlas hacia adelante, Fausto. Más allá del optimismo que podemos pretender respecto de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, Mauricio, han pasado ya 2 años, como decía César precisamente, 2 años de gobierno, nos quedan 3 años y medio de prácticamente un mandato completo. Hay ciertas decisiones que no han sido quizá las correctas. Es un camino de nuevas oportunidades, y esta vez con un ingrediente adicional. Y es que esa constitución que tanto se la cuestionó durante la campaña es la que tendrá que servir sí o sí para gobernar. Tendrá que servir la misma normativa, la misma asamblea, el mismo marco institucional sí o sí para gobernar. Y es la que le sirvió el domingo al gobierno nacional para capturar a alias Pipo, sin necesidad de bases militares extranjeras y sin necesidad de cambios constitucionales profundos, porque la Constitución de Montecristi no es perfecta, debe ser reformada. Hay cuestiones en las que hemos coincidido contigo, que deberían ser tratadas de manera urgente, como sacar la mano que metieron en la justicia en 2011, y eso es cuestión de un referendo, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, el afinamiento del sistema económico, pero la hoja de ruta está en la misma Constitución. No necesitas recurrir a una sastrería que te confeccione un traje a la medida. Necesitas, como en cualquier país democrático del mundo, hacer los cambios que corresponden. Dejar de lado los pretextos de que la Corte Constitucional te bloquea todo, cuando deberías tomarte 5 minutos para darte cuenta que ni siquiera redactaste como correspondía o mandaste un texto hasta con faltas de ortografía. Tienes una Asamblea Nacional que tiene que hacer su trabajo,
que tiene la normativa clara, que debe comprender que no todo entra, por ejemplo, en el ámbito de una ley económica urgente, que si queremos reformar como deberíamos hacer el Código Orgánico Integral Penal, debemos seguir el proceso que corresponde. No meter articulado gritando en el pleno de la asamblea y moviendo las manitos, no, de ninguna manera. Entonces, las cosas tienen que hacerse bien, tenemos que recuperar, Fausto, la cultura de la legalidad, la cultura del respeto a la norma, la cultura de tratar de hacer bien las cosas, porque quienes están en la asamblea, quienes están en el gobierno, quienes están en nuestros gobiernos locales, están ahí representándonos. Y aunque queramos lamentarnos al decir que son el fiel reflejo de lo que somos como sociedad, insisto, creo que hay una muy buena oportunidad este rato de enderezar las cosas, promover los cambios profundos, utilizar las herramientas vigentes para corregir y actuar, gestionar lo público, demostrar que se puede tener resultados y quizá incluso eso permita volver a ganar la confianza de cara a procesos futuros. Pero esto, ¿qué tan posible es tomando en cuenta que hay también quienes han advertido que no existe la suficiente humildad en el gobierno como para reconocer los resultados y ejecutar los cambios que demandan los ecuatorianos, César? Bueno, yo creo que el gobierno tiene todo a su favor. Tiene una constitución hiperpresidencialista, llena de atribuciones, competencias, funciones de la principal función del Estado. Tiene una extraordinaria relación, por decirlo de esa manera, con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura. Tiene una mayoría en la Asamblea. ¿Pero está utilizando todo eso que tiene a su favor? Entonces yo creo que con todo eso a su favor, lo que el gobierno debe demostrar es oficio. Y oficio significa, por ejemplo, entre otras cosas, que sea eficiente en la ejecución presupuestaria. Vamos a cerrar el año y estoy muy seguro que la mayoría de carteras del Estado no tenían una hoja de ruta para hacer el uso de los pocos o de los muchos recursos que tiene las distintas carteras. Segundo, ¿cuál es el plan, por ejemplo, en términos sociales que le dé rentabilidad? Y no hablo de medidas asistenciales clientelares, que significa crearnos bonos cada determinado tiempo. Creo que se necesita una ruta distinta. Y la otra, que no es mucho pedir, porque tampoco estamos hablando de que se cree un estado ideal de cosas, pero solo con el hecho de que haga funcionar los hospitales, que ponga al día temas de seguridad social, que en cuanto a acceso, cobertura y calidad en la educación inicial, bachillerato y superior, haga lo que corresponde, pasa la historia. El tema es que vamos 2 años y en materia de salud existe un descalabro, en materia de seguridad social es otro descalabro, y en materia de educación, bueno, los resultados están a la vista. Entonces yo creo que ahí, y por eso era el énfasis que yo ponía, de que en estas carteras de altísima sensibilidad que determinan la calidad de vida de las personas, según los mismos indicadores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se necesitaba gente con otras características, con otras cualidades. Pero bueno, el gobierno ha hecho una apuesta por estas personas y lo que nosotros esperamos es que precisamente a la vuelta de la esquina, ojalá funcionen los hospitales, las escuelas no tengan problemas, la seguridad social camine y el sistema de protección social en definitiva tenga cierto sentido de dignidad y que esté presente en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora bien, Mauricio, puntos débiles que se han logrado identificar tras los resultados de la consulta popular. Mira, yo creo que el principal punto débil es el de la gestión. La ciudadanía no te va a apoyar si no muestras resultados. Y no nos vamos a referir a lo general, pero un medio de comunicación hermano de ustedes señalaba con claridad: el no venció brutalmente, con diferencia, en los cantones donde se han aumentado las muertes violentas, los que peores índices de inseguridad registran en el país. ¿Qué muestra eso? Que la ciudadanía quiere resultados y que si tú les das esos resultados vuelves a ganar su confianza. ¿Dónde pierde el gobierno nacional? Y ahí están los puntos débiles. En Imbabura, la sede del paro, al que se quiso menospreciar y decir que pues como no representaba a nadie y era una sola provincia, y pierden 70-30. ¿Dónde pierde el gobierno nacional brutalmente? En Azuay, donde hace poco se organizó la ciudadanía para reclamar por temas vinculados a la naturaleza, a los ríos. ¿Minimiza el gobierno la reacción de la ciudadanía o minimiza las demandas de algunos sectores?
Mira, yo creo que ahí se ve, y ya lo mencionaba César hace un momento, la poca apertura que hay al diálogo por parte del gobierno, porque te aseguro que si al menos hubiera posibilidades de dialogar con ellos, el resultado no habría sido tan evidente, ¿no? Y creo que, de nuevo, la ciudadanía espera gestión. Yo no creo que el triunfo del no se deba exclusivamente a un rechazo al gobierno nacional, porque también están las cifras de aceptación, credibilidad y confianza de Noboa, que contradecirían ese tipo de teorías. Una parte del no probablemente sí. Otros leímos las preguntas y los anexos y votamos en consecuencia con lo que ellos decían. Pero acá creo que de nuevo esos puntos débiles van por la forma de gobernar. Algunos, y me atrevo a incluirte, mi querido Fausto, ya vivimos un régimen autoritario y totalitario y no queremos vivir otro. Queremos más democracia, queremos fortalecer el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones. Creo que eso también a algunos nos ha motivado a tomar decisiones que son difíciles, pero necesarias para tratar de incluso sostener lo poco que se tiene y que funciona. Gran parte de la población que en su momento le dijo sí, que lo llevó precisamente a Carondelet, hay quienes han realizado este análisis de datos, César, son quienes de esta vez le dijeron no, es una especie de freno y decir no es para tanto y hay que ejecutar cambios. Esto también parte de los puntos débiles, César. Bueno, Mauricio mencionó algo que yo siempre pongo en tela de duda por el fracaso sistemático y cada vez más insultante que tienen las encuestas. Yo no sé si las cifras de aprobación, de credibilidad, de popularidad sean las que efectivamente el gobierno las tiene. Porque si hubiera cierta sindéresis en cuanto a la aceptación de quién comanda el barco, indudablemente la consulta hubiera tenido otro resultado. No habría habido tanta diferencia. Claro, no tanta diferencia. Entonces, yo cada vez que escucho las encuestas, mejor ya ni siquiera las considero, las tomo en cuenta porque hay un error, hay una burla, diría. A veces el problema es que las encuestas se pagan en el Ecuador. Entonces, cuando uno paga y manipula y se distorsiona las cosas, es complejo. Más bien yo diría que el gobierno tiene que tener cierta apertura. Me da la sensación que hay mucha inseguridad, es decir, un temor a que ingrese gente con capacidad, con experticia. Creo que esta cerrazón no nos lleva a nada bueno. Y creo que quedan muchos años todavía, bueno, no sé si muchos, pocos, son 3 años, casi un mandato completo, para que se pueda dar vuelta a la tuerca. Y vuelta a la tuerca, insisto, es que las cosas funcionen. Yo no le diría al gobierno que haga grandes terminales aéreos, que haga grandes puertos, no, que las cosas funcionen. Y estamos lamentablemente atravesando una situación donde la gente evidencia que hay una falta de funcionamiento, escasez o ningún funcionamiento de muchas cosas. Y creo que también hay algo que el gobierno todavía no considera como importante, y es la relación que tiene con la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea nosotros hemos... Que además de importante, le ha sido súper útil. Le ha sido útil, pero útil levantando las manos, pero no le es útil cuando hay una serie de demandas de inconstitucionalidad en la Corte, en la medida de que las leyes que se aprueban están mal hechas. Entonces de nada sirve que alguien levante la mano si no lee lo que aprueba. Entonces yo creo que ahí hay precisamente este rol del ministro de Gobierno es tan delicado, porque no solo es trazar un puente con las distintas fuerzas políticas, sino también darse el tiempo de leer los documentos. Y yo creo que ahí la parte jurídica de la Presidencia de la República tiene muchas debilidades. Y creo que el equipo de asesores de esta nueva generación de asambleístas, que además no tienen experticia, le hacen flaco favor al gobierno levantando la mano sin ni siquiera propiciar un diálogo que luego recae en la Corte Constitucional, y eso luego genera tensiones, marchas, protestas innecesarias cuando el país debe ir por otro andarivel. Importante sobre todo tener una lectura adecuada de los resultados de esta consulta popular y referéndum del pasado domingo 16 de noviembre. Les agradecemos por su tiempo y por haber estado con nosotros al abogado Mauricio Alarcón y al doctor César Ulloa, quienes han estado en este panel analizando sobre la ruta que debería seguir el gobierno, cuáles han sido las decisiones, cuál es la lectura
coyuntura que se da, los desafíos que tiene de aquí en adelante y evidentemente también las debilidades identificadas tras estos resultados. Gracias nuevamente a los dos. Gracias, Fausto. Gracias. Una buena noche. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y César Ulloa, analista político. La ruta que le queda al gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.